Tengo que hablar del segmento jurídico y se viene un serios, tema, por favor. nos tenemos que poner. ¿Por qué cuando hablamos de jurídico nos ponemos serios? Sí. Y son temas que a todos nos puede pasar, ojo. Es la vida. Es la vida Son misma. relaciones humanas. No tengo una que me acuerdo. Sí. Pero por las dudas no El estamos tío, el exentos. padrino tiene que hacerse cargo. Cuando tengo que hacerte cargo de los alimentos y no tiene nada que ver. Pero no dice nada. ¿De qué tengo que ver? Pero bueno, van buscando. Tenemos que hablar, ya lo presentemos a él Sí, formalmente. por favor. Estamos con el doctor Agustín Marchetti. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Hola, Buen día. Agus. ¿Todo bien? Placer ¿Todo acá bien? ¿Es estar acá. Marchetti o Marchetti? Marchetti. Marchetti. Se escribe Marchetti y se pronuncia Marchetti. Bien, bueno, es mi duda. Ahí está, Empecemos a sacada hablar, la duda. a hablar con ¿Ya pagó la propiedad. consulta? No, todavía no. Hoy vamos a tomar un tema que es bastante delicado, uno lo toma Sí. con humor, acá en el corte hablamos, pero la verdad es delicado el tema de hablar de familia, y no hablamos de familia constituida, sino ya cuando están en bolonqui. Exactamente. Bueno, hoy el tema de hoy es las relaciones de familia y el derecho de familia propiamente aplicado a esto que llamamos la dinámica familiar. Vamos a ver 5 temas que son por ahí los que más se consultan Claro. o por ahí para sacar las dudas de quienes nos estén viendo. Primero, en primer lugar, cuota alimentaria. Bueno, la cuota alimentaria, primero que nada, de allí vemos el primer mito. No es que hay un estándar o una regla general que se aplique de igual forma. No es que, digo, sí, se No hay, aplica no hay un porcentaje establecido que me digas. Exactamente. Va a depender de 2 factores cruciales: la necesidad del niño, niña, adolescente y la capacidad económica del alimentante. Otro de los mitos también, que la cuota alimentaria no solo recae sobre el progenitor, que se da en la mayoría de los casos por lo general, pero puede llegar a recaer también sobre la madre. Hay casos en donde la cuota alimentaria se ha establecido a favor de la madre. Y en este sentido, de esto de hablar, porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuánto me corresponde si Sí. tengo un hijo, si tengo 2 hijos? No hay un estándar o una regla que se aplique en la generalidad de los casos. Cada caso se verá en concreto, porque va a depender también, por ejemplo, de las necesidades que tenga ese menor, de las actividades que realice. Consulta, Doc. Y no siempre viene a cubrir las necesidades, porque digo, a ver, hoy en día criar un hijo y la cuota alimentaria, a veces vos decís, esto no estaría cubriendo todo, pero digo, gran parte. Tiene un padre y una madre. Claro, eso digo. A eso vamos. Bueno, el Código Civil y Comercial establece que justamente la obligatoriedad y la reciprocidad de ambos progenitores. No es que con la cuota alimentaria, ya sea del progenitor o de la progenitora, vamos a cubrir todas las necesidades, sino que un 50% de lo que debería cubrir y el otro 50% lo cubrirá el otro progenitor o progenitora. Esto de dejar claro que no se aplica en general para todos, sí hay algunos criterios que... O sea, no hay un porcentaje fijo que diga el 20% va para... Claro, exactamente. Pero hay una regla mínima, me imagino. Sí, hay una regla mínima que no puede ser debajo de un sueldo mínimo vital y móvil. En aquellos casos en donde el progenitor o progenitora no cuente con ingresos fijos, no se toma un porcentaje, sino que se toma el índice de crianza publicado por el INDEC, que eso se va actualizando mes a mes, y de acuerdo a la franja etaria en la que esté cursando el niño, niña, adolescente en este caso. ¿Qué pasa cuando incumplimos la cuota? Otro tema muy ¿no? picante de que siempre, bueno, cada vez lo vemos más seguido, lamentablemente, al tema de los incumplimientos de obligaciones alimentarias. El principal obligado siempre es el progenitor o progenitora, como dije, pero ¿qué pasa si no tiene trabajo, si no tiene ingresos? Ahí entra en juego muchos mecanismos que se activan debido al Código Civil Comercial y a jurisprudencia, es decir, a sentencias que han sentado precedente y que se van aplicando a otros casos que pueden llegar a ser parecidos. Y lo que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, que después del progenitor, el principal obligado son los abuelos paternos. Puede llegar a recaer sobre un hermano, puede llegar a recaer sobre un tío, puede llegar a recaer... Miren esto. Una pareja. Exactamente. Ay, Dios es verdad. Que nada que Hubo ver. casos de Sí. jurisprudencia que obligaron Fue a tema pagar la nacional. cuota. Acá en Exactamente. Catamarca ya se aplicó eso, o porque sabíamos que había en Argentina Sí, mira, yo por lo menos en mis Sí. casos no me ha tocado todavía cobrarle la cuota alimentaria a la pareja o de un progenitor o progenitor. Y si te separas de la pareja por esto, lo mismo tenés la obligatoriedad. En ese caso deberá acreditar la separación. Pero bueno, esto es en base al principio de solidaridad familiar que establece el Código Civil y Comercial, Yo no que soy bueno, nada que solidario. extiende la obligación alimentaria a otras ¿Y personas. si esa persona tiene cerca. hijos No de importa. esa pareja? No importa.
Ah, no le alcanzaba el sueldo. Eso. Porque, bueno, ahí está el mecanismo. Tengo que ¿Qué criar mis pasa? hijos, los tuyos, los de aquel, eso por tener muchas parejas. ¿ves? ¿Qué pasa cuando se llega a esa instancia de obligar a otras personas? Lo primero que hace la otra persona es, che, loco o loca. Nos ven y dicen, por favor. Hasta acá llegó mi amor. O va a conseguir trabajo ya, hacete cargo y cumplí con la cuota. Justamente ese es el mecanismo persuasivo. No es que, a ver, a simple vista se puede entender injusto por ahí, pero justamente es un mecanismo de persuasión de decir, bueno, él no se hace cargo, que por lo menos a través del entorno Sí. pueda llegar a responsabilizarse de su obligación alimentaria. Yo tengo un concepto de que si no te hace por voluntad propia la obligación de lo que tenés que cumplir, y no, por más que listo, lo paga mi viejo, lo paga mi pareja, lo paga, no creo que vaya a buscar trabajo por ese tema. Bueno, a pesar de que a prima facie, en primer lugar, podríamos llegar a pensar eso, ha surtido efecto de estas medidas que han sido sentados precedentes judiciales, de que, bueno, justamente para suplir ese incumplimiento se ha establecido una cuota alimentaria a favor de otra, es decir, que el obligado sea otra persona, y bueno, al poco tiempo el alimentante busca la forma de, justamente para evitar los problemas con su entorno más cercano. Agustín, si todavía no, digamos, no se ha gestionado una cuota alimentaria, ¿se puede hacer retroactivo después que hayan pasado muchos años? Buenísima pregunta que también es muy de cajón. de las que consultan. No, los alimentos se deben desde la intimación fehaciente al alimentante, es decir, si lo intimaste vía carta o documento o si iniciaste el procedimiento de mediación judicial. Otra de las preguntas, ¿cómo inicio el tema de los alimentos? Que mucha gente no sabe. ¿Es un derecho? Es un derecho humano, pero ojo, no es un derecho del progenitor o progenitora, es un derecho de ese niño, niña o adolescente. No hay que confundirlos tanto, Ahí que está. muchas veces la gente dice, no, porque a mí me corresponde la cuota. No, vos administrar cuota porque Es un menor. Es un menor que todavía no ha cumplido justamente la edad suficiente para administrarla. Bueno, también está este tema de la capacidad progresiva a partir de la vigencia del Código Civil Consultante que Comercial. sea con esto, ¿hay rendición de cuentas de esto? Sí, 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 se Porque puede llegar a pedir. Viste que por ahí dicen, yo paso la cuota, el nene anda siempre con la misma ropa. Sí, le con esto. termina gastando más porque tiene que comprar ropa. Sí, se puede llegar a exigir el tema de la rendición de cuentas a través de los tickets, por Sí. supuesto. Sí, es un derecho del Guarden los alimentante tickets. para requerirlo y justamente exigirlo a la otra parte. Con este tema de la capacidad progresiva también vemos que ya cuando los menores o los niños, niñas, adolescentes cumplen una cierta edad, sobre todo después de los 13, que ya tienen capacidad según el Código Civil Comercial para ciertos actos, empiezan a poder llegar a inclusive a administrar la cuota alimentaria de ellos. Es decir, se pueden llegar a presentar, por supuesto, con patrocinio de letrado también, o con el Ministerio Público de Menores, y solicitar que la titularidad de la cuenta pueda llegar a pasar a ellos y directamente que no la disponga ni el progenitor o la progenitora en este caso. Otro tema, con el tema de los alimentos. Bueno, no me pago los alimentos, no lo dejo ver a mi hijo o hija. Eso tampoco, no existe. Entendamos que los chicos no son un objeto materia de negocio, de contractualidad, de que, bueno, vos no cumpliste, yo no cumplo. Eso sí, pasa en el ámbito civil, pero no en el ámbito de la familia. ¿Hay una equidad de derechos, digamos, tanto del progenitor como progenitora? Digo, porque a veces cuando se separan, dicen, bueno, no, tiene que ser mitad y mitad, 8 horas y 8 horas. ¿Hay como una responsabilidad mayor de uno que de otro cuando viven, cuando se van de la casa? Siempre tengamos en cuenta que por lo general, cuando son chicos, residen en uno de los domicilios principalmente. Sí. Y el régimen de comunicación será a favor de ese progenitor que no reside justamente en ese domicilio, que podrá darlo desde 2, 3 días, un fin de semana por medio. Es de acuerdo a la dinámica familiar de cada caso en concreto, y sobre todo lo que se busca acá es que haya un cumplimiento efectivo. No me sirve de nada establecerte un régimen de comunicación en donde lo tengas una semana y una semana, pero vos trabajás de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde. Está sola la criatura. El nene o nena pasa más tiempo con otra persona que con el progenitor o progenitora, y al fin y al cabo no se cumple justamente el fin último, que es el régimen de comunicación, que tenga ese vínculo con ese padre o madre que bueno, por circunstancias de la vida se han separado. La otra parte que generalmente no dejan ver el nene, obviamente lo toman de rehenes, ¿puede hacer alguna presentación? ¿Puede buscar a la justicia
como intermediadora. Sí, para que lo tal puedan cual, hacer ver. tal cual. Cumple el mismo caso de que el tema de los alimentos con el tema de la cuota alimentaria. Con el tema de la cuota alimentaria se cumple la misma aplicación con el tema del régimen de comunicación. Se inicia, por supuesto, una mediación previa, que en nuestra provincia es obligatoria, tanto para los alimentos como para el régimen de comunicación. Se pueden solicitar para ambas juntas o para uno en especial. Y en ese caso de que no se cumpla con el régimen de comunicación, vos tenés una herramienta legal de fracasada la mediación, tenés la vía judicial y solicitar una medida cautelar de que la jueza te establezca un régimen de comunicación provisorio justamente para preservar el derecho de ese progenitor que no está bien teniendo ese vínculo con ese niño, niña o adolescente. Nadie te puede prohibir el tema de la comunicación, de no verlo. Salvo que haya casos justificados, maltrato infantil, cuestiones de abuso, denuncias familiares, el tema de consumo problemático, etcétera, o cuestiones psiquiátricas del progenitor o progenitora que se encuentren. Agustín, ¿cómo hacen? Porque inclusive es un delito penal. Eso, el impedimento de contacto ¿sí? con los chicos, sí. ¿Cómo hacen cuando, viste que hay por ahí progenitores que obviamente pasan esto, se separan y demás, saben lo de la cuota alimentaria y pasan todos los bienes a nombre de otra persona para que, yo no tengo, soy insolvente, no sabemos que tienen empresa, que tienen esto, pero exactamente, un buen pasar y que... hay justamente un fraude en pos de perjudicar ese cobro de la cuota alimentaria. Y bueno, de ahí salen estas soluciones que van surgiendo en la praxis judicial, es decir, en la práctica judicial, de justamente asegurar ese cobro, porque los alimentos son un derecho humano considerado, inclusive nosotros hemos tomado esa obligación en pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por ende no cumplirlo es una obligación también del Estado hacerlo cumplir. No solo existen estas medidas que se va contra gente del entorno de ese progenitor o progenitora que no cumple, sino que también existen otras medidas. Inclusive, imagínate que ha llegado hace poco, creo que hace menos de un año, un fallo inédito en donde la cuota se la cobraron en la boleta de luz. Para que no le escape. Claro. Después que no lo pagaste eso, no exactamente. Luz y... después que sustracción y retención de la licencia de conducir, por supuesto inscripción en el registro de deudores alimentarios, el tema de también, por ejemplo, en Buenos Aires, que se da mucho el tema de ir a la cancha y demás, se le ha prohibido al progenitor e incumplidor el ingreso a espectáculos, estadios y demás, incluso hasta viajes del exterior. Hay, dentro de este registro hay un montón de prohibiciones de lo que no puede hacer. Ya estás diciendo algunas, no pueden ir a la cancha, no pueden, pero hay otras más graves como no pueden acceder a créditos. Sí, sí, inclusive esa. Eso ya, bueno, en este sentido el Código Civil y Comercial ha sido bueno en establecer que va a quedar librado a la creatividad de los operadores judiciales, es decir, tanto del abogado que va por esa madre que busca justamente cumplir esa obligación de alimentos, como de parte de los jueces y de los secretarios de cada uno de los juzgados. Después, otro tema bastante controversial es el tema de la mudanza. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me surgió un trabajo en otra provincia y me quiero llevar a mi hijo o hija? Eso no se puede. O sea, lo tenés que hacer con acuerdo del otro progenitor o te tienen que autorizar vía judicial a través del juez, sí o sí. Y después el tema de la violencia familiar, por supuesto, que es otro de los temas muy tensionantes que se dan en la práctica, en lo cual hay diferentes tipos de medidas que se establecen en función de cada denuncia, que pueden ir desde la exclusión del hogar, de una prohibición de acercamiento y medidas de resguardo. Es un tema bastante delicado. Me surge la pregunta de que hay muchas madres o padres que a veces dicen, no, ¿para qué voy a iniciar la cuota alimentaria? Porque va a ser para un problema. Digo, tener presente de que siempre hay una solución. Sí. Siempre hay una solución, a pesar de que, como vos decís, Jani, no, bueno, no voy a estar gastando tiempo, él no tiene nada, trabaja en negro, no tiene declarado ningún bien. No, siempre hay, justamente es una virtud del derecho de familia esto de haber encontrado herramientas para asegurar el cumplimiento. Así que de una forma u otra el deudor alimentario y también quien incumple el régimen de comunicación a la larga o a la corta termina cumpliendo. Cuando hay este tipo de problemas, ¿quién tiene que tener el abogado? Ambas partes, tanto para defender como para accionar. Ahí está, porque también es bueno saberlo, porque sí, piensan que porque yo estoy demandando no necesito exactamente. Nadie. Y otro tema, antes que me olvide, con el tema sobre todo que se da cuando son embarazos a temprana edad, no reconoce el progenitor.
Esto hay acciones judiciales justamente para obligarlo al reconocimiento, inclusive se establece, es tanto la obligatoriedad del reconocimiento por el derecho de identidad y demás cuestiones, que inclusive se puede reclamar un resarcimiento económico al momento de solicitar lo que es una afiliación. Previamente debe estar intimado, obviamente, y bueno, ahí la prueba madre y que no hay cómo escaparles del tema del ADN, así que también es una cuestión de que no se puede obviar de decir, bueno, no lo voy a reconocer, me lavo las manos, me voy a cualquier lado, y bueno. O sea, no se puede escapar. No se puede escapar. Ahí está, ya sabes también. Sí. Para tenerlo en cuenta, porque muchas veces dice, total, no me hago el tonto y se haga cargo la madre. Sí, que pasa demasiado últimamente, lamentablemente. Ahí está, Agustín, la verdad nos aclaraste un montón de temas que queríamos que la tenemos re claro, ¿viste? Pero no está ahí. Aparte está cambiando constantemente todo este tema todo el tiempo de familia. Exactamente. Así que hay que estar actualizado y ya lo que hacían hace 10, 20 años papá, mamá antes, ahora no va. Y esto yo me quedé con lo de los tíos, chicos, no tengan más hijos mis hermanos porque no... No puedo hacerme más claro. No me quiero hacer cargo de todo. Está bien, seguramente que vamos a volver a los transcursos del año este tema porque creo que muchas veces nos toca, tal vez no a uno, pero sí a un amigo, a un... Sí. Y siempre está bueno aconsejar que se acerquen a un letrado, digo, y no dejar las cosas que vayan pasando, porque a veces pasa esto de que tal vez uno es sumiso o no quiero ese problema, pero en realidad son los derechos de esos menores. Exactamente, sobre todo. Exactamente. Y en el caso, recordar esto, en el caso de que no cuenten con ingresos suficientes para abonar un patrocinio de letrado privado, cuentan con las defensorías oficiales que se encargan también de estos trámites. O sea, el sistema... O sea, no están desamparados. Exactamente, el sistema en este sentido ha sido virtuoso de dar todas las herramientas legales para, inclusive a aquellas personas que no cuentan con recursos para costear un abogado privado. Gracias, Agustín, por llegarte un jueves más acá al programa. Nos vemos la semana que viene. Sí, ¿Va a ir al Diablo Viste la Moda? Sí, ¿Va a poner rojo y negro? Sí, me pongo rojo y negro. Alfombra roja. Los colores ideales. No importa, pero vaya pensando en el outfit para el próximo jueves. Ahí estaba con nosotros el doctor Agustín Marchetti con esto de temas familia, ya que nos aclaró un montón de tantos. Así que bueno, y hay muchos en casa también deben haber quedado calculando, recalculando, así que estamos.